En este video vamos a estar hablando con Daniel Amado. Daniel es médico de la Universidad del Rosario y pasó el Step One hace unas cuantas semanas. Así que vamos a estar conversando sobre qué fue lo que hizo para pasar el Step One, para pasar quizá uno de los exámenes de residencia más retadores a nivel mundial. Y vamos a aprender también de qué fue lo que él hizo diferente que le permitió lograr ese objetivo, porque como vamos a ver en la conversación, esto no arrancó así y arrancó lejos de ser así. Así que nada, Daniel, bienvenido. Vale, Juan, no, muchas gracias. Muchas gracias ahí también por el espacio. Sí, como usted dice, el camino fue bastante largo, mucho más de lo que yo esperaba. Y también un poco de subestimar el examen en cuanto a su dificultad y no haberle como puesto tanta atención al tema de lo que siempre trabajamos, que fue como un poco lo de la mentalidad y como estar como tan enfocado y no, digamos, desmotivarse en el camino y seguir como con la consistencia y con con la constancia de estudiar todos los días. Entonces, sí, no, fue un journey bastante retador, pero muy bacano. Sí, no, y vamos a estar conversando sobre cada uno de esos puntos a detalle, pero me gustaría Sí. arrancar con que usted nos cuente más a detalle quién es Daniel Amado, qué ha hecho y pues de dónde viene. Ok, no, pues usted, como lo dijo, yo soy médico, me gradué eso fue en el 2023, junio del 2023, como año y medio por ahí, em, de la Universidad del Rosario, médico general. Ya después de eso trabajé un tiempo por fuera, pues, de Bogotá, y al regreso aquí pues, a la ciudad fue cuando ya, digamos, tomé la decisión de encaminarme a todo presentar los steps y empezar como a abrir también otras puertas, ¿no? No solo, digamos, como quedarme con la posibilidad de entrar a una residencia aquí en Bogotá, o bueno, en Colombia. Em, sí, pues en cuanto a eso, la decisión la tomé pues viendo un poco cómo es que se mueve, digamos, la diferencia de culturas, ¿no? Y la diferencia de cómo funciona el sistema médico en ambos países. Entonces, pues nada, como que eh, independientemente, a mí me gusta mucho aquí la especialización, pues para los que saben, a mí me gusta ortopedia, se me hace que es muy buena aquí en Colombia, pero pues sí difieren muchas cosas en cómo las tecnologías y los avances como con Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, a diferencia de muchas personas que tienen planeado irse a Estados Unidos, ellos, pues, no sé, usualmente la mayoría lo tienen ya definido desde que entran a medicina, póngale. O a mitad de carrera dicen, uy, como bueno, listo, acá en los Estados Unidos. Pues en mi caso no fue así, yo siempre estaba muy mentalizado aquí. Em, entonces, como que siento que eso sí me tomó un poco más de tiempo, como estar acostumbrado a las preguntas, o sea, aprender cómo era todo el sistema de aplicación y cómo era todo de agendar el examen, cómo era absolutamente todo, porque claramente la manera en cómo nos forman, ¿no? Y digamos el objetivo en cómo nos forman, tanto pues, acá en Colombia, a diferencia de los Estados Unidos, es muy grande. Entonces, fue como desde cero, empezar desde cero, ¿no? Y además que yo empecé a estudiar ya al final de la carrera, cuando el Step One pues es puras básicas. Entonces, pues nada, en cuanto a mí, realmente, mm, yo, digamos, una de las razones también por la que quería como hacerlo, pues esta entrevista con usted, es porque uno tiene como este imaginario, como este prospecto de que las personas que presentan el STEP, entonces siempre son esas personas y los que lo pasan, pues siempre son esas personas que en el semestre, todos tenemos esas personas en el semestre, que son como las que siempre están metidos en los seminarios, siempre están metidos en temas de investigación, como que sobresaltan mucho, ¿sí? Entonces uno dice, ah, bueno, pues como que va con el perfil. Entonces, no es como que yo no sintiera que yo no aplicaba eso, sino que a mí nunca me interesó, pues como ser de esas personas que entonces que concursar en el concurso nacional de medicina, pues de internos, o sea, a mí esas cosas como que no, nunca me llamaban la atención, entonces como que no me perfilé hacia eso y pues este logro de haberlo pasado, ¿no? Como que si nadie estudia por uno, no es como que uno lo pase, mejor dicho,
sí fue como muy gratificante y eso sí lo recalco mucho, como que lo resalto mucho, lo siento como un logro, pues totalmente. Buenísimo. Pero como lo decía ahorita, esto no arrancó así de fácil. O sea, eso de que usted pueda decir ahorita, pasé el Step One, se veía, se veía Sería muy lejos. lejos cuando entró. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Puede darnos como una descripción de qué estaba pasando en ese momento en su vida? Más o menos en qué época arrancó Sí, a pensar en que necesitaba cambiar las cosas, qué fue lo que hizo, cómo llegó a nosotros. sí, pues nada, como le dije, entonces yo me volví de trabajar pues por fuera, ya dije enfocado y la primera decisión que tuve que tomar, que fue como muy controversial, fue si decido estudiar de tiempo completo, es decir, dedicarme a estudiar solamente, o buscar un trabajo y estudiar en las noches, o buscar un trabajo y estudiar pues de medio tiempo y estudiar en la tarde. Entonces, nada, afortunadamente pues con el apoyo de todos, de mi familia, como que sí pude tomar la decisión de dedicarme solo a estudiar. Entonces ya una vez tomé la decisión, yo me acuerdo muy bien que yo siempre decía, no, pues mis amigos que ya lo han pasado, también las personas con las que yo hablé, que lo habían presentado y lo han pasado, todos me decían absolutamente lo mismo y es que no es un examen muy pasable, es un examen como que sí es difícil y sí se va a clavar estudiando, pero pues al final lo puede pasar. Entonces como que yo me pongo a pensar, si yo se lo digo así a alguien en este momento, pues va a decir como, ah, bueno, listo, es un examen más. Yo lo tomé así en ese entonces yo me relajé un poco y yo dije, bueno, pues nada, voy a empezar. Ah, y me dijeron como, no necesitas pues otros cursos, no necesitas como esas instituciones de Estados Unidos que vas hasta allá y te preparas allá porque uno lo puede hacer solo. Que al final de todo es verdad porque los recursos uno los puede comprar como por sí mismo. eh, y ya, porque eso era mi error, pienso, es que era solo comprando los recursos pues llega a pasar el examen. Y claramente no es así. Entonces, nada, compré el examen, empecé a estudiar, a prepararme solo. Y vi lo que ya hemos hablado y es que los porcentajes, los resultados fluctuaban mucho y claramente pues no estaban ni cerca de la meta para no de pues a lo que a uno le pues lo tiene previsto para no poder pasar como relativamente seguro. Entonces yo creo que así duré como unos 3 meses y definitivamente como que no, ya llegué a un punto en donde yo dije, ya no estoy avanzando, es mucho tema, listo, lo reviso, pero lo de siempre como que no retengo, digamos como esas palabras claves, como esos como detalles tan importantes que siempre preguntan. Entonces nada, me empecé como a acelerar un poco y dije, bueno, pues nada, hay que buscar como solución. Y preciso, para ese entonces, eso, Instagram me tenía ahí bombardeado de Juan, 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 el algoritmo, pues. Entonces yo me metía, yo veía los videos de Juan y yo decía, pues, de usted, y decía como, pues bueno, como que será que sí, será que no, pues no tenía ningún conocido. Y yo creo que eso fue que como finales de julio, agosto, que empezamos, que Finales de hablamos. julio, sí. Eso. Entonces ahí como tuvimos la reunión con Daniel inicialmente, me gustó, pues o sea, la forma en cómo estaba, me lo explicó y yo dije bien. Y algo que me gustó, entonces, algo que me gustó mucho, que me enganchó, pues yo no sé si usted se acuerda, pero usted ahí, o no sé si todavía lo hace, pero me llamó, yo dije listo, tuve la reunión, en la noche estaba haciendo, creo que estaba como entrenando y usted me llamó, sí, usted me llamó y me dijo como, Daniel Q, como yo soy Juan, como nada, muy emocionado que esté en el programa, ya, como ese tipo de cosas, sí, yo creo, yo siento que hacen la diferencia, como para uno engancharlo, en cuanto a uno sentir, bueno, como que el man, listo, sí, le puede estar yendo muy bien, pero pues está pendiente de uno en el sentido de que de entrada ya, pues se toma el tiempo de llamar, bacano, eso me gustó mucho. Entonces, nada, ahí empezamos a trabajar y sí, al comienzo pues cuesta mucho adaptarse al programa, o sea, cuesta mucho el nuevo método, cuesta mucho eh, pues usted cambiar la forma de cómo pensaba que estaba bien estudiar, ¿no? Cuando realmente es totalmente distinto. Entonces, sí, este tipo de exámenes al final son muy diferentes a los de la universidad, que ese es un gran error, pues que todo el mundo sale de la universidad diciendo, ah, listo, paso el examen de residencia y ya. Y no porque uno nunca le hacen un examen de medicina, todo.
¿cierto? Tanto básicas como clínicas. Entonces sí, es muy complejo y el inicio fue bastante complejo, fue bastante duro, ¿para qué? Y hay que tener en cuenta también que no era solamente el hecho de que no avanzaba, sino que estaba dedicado full time a estudiar, ¿no? O sea, como que se suponía que tenía que hacer una sola cosa con su vida y con esa única cosa que estaba haciendo con su vida Y estaba no estaba fallando. viendo ningún Ajá, resultado. Y yo sí, creo que eso claro. le pasa a mucha gente que justamente dice voy a preparar el STEP, voy a prepararlo full time y entonces compra todo, así como usted lo mencionó ahorita, Ujú, se compra UWorld, quizá Pathoma, el First Aid, lo básico, sí, arranca a hacer el banqueo de preguntas, bla, como todo lo que dicen los videos de YouTube del exacto. STEP, lo típico. Además que uno, o sea, uno ve eso y o sea, es que las personas que suben esos videos son personas de Estados Unidos, ¿sí? O sea, ellos tuvieron una formación y usualmente son estudiantes, yo que sé, de segundo, tercer año, que tienen como todo muy fresco. Entonces ellos dicen, claro, ¿cómo pasar el step de en 8 semanas, en 6 semanas, en un mes? Pues yo, no, pues súper bien. Pero pues la situación de nosotros es totalmente distinta. De Entonces acuerdo, sí, sí, sí. la educación al final que se recibe en las facultades de medicina en Colombia es diferente, como usted lo mencionaba. Y Sí, aparte sí. de eso, la forma de preguntar en general difiere mucho, ¿no? Ujú, exacto. Entonces yo lo que me empecé a dar cuenta es que, y tiene que ver con eso, yo siento que a nosotros nos forman muy bien como médicos clínicos, nada, diagnóstico, tratamiento, bla, bla, bla. En eso sí siento que somos muy buenos, pero las básicas bastante flojas, ¿sí? Y al final el Step One, pues es puras básicas, puro bioquímica, puro patología, puro histología, que son cosas que uno ve, pues digamos, yo lo vi como en segundo, tercer semestre, segundo creo, primer semestre, o sea, y eso nunca más lo volví a revisar. Entonces es como el choque que uno tiene cuando uno inicia. Sí, el enfoque es totalmente distinto. Claro. ¿Y qué fue lo que lo convenció en primer lugar de entrar al programa? O sea, o sea, como porque era tan necesario hacer el cambio más allá de lo que mencionó de pues Por, estar sí, estancado. sí, más que estar estancado, digamos, pues nada, me sentí muy identificado como. O sea, lo que también me llamó mucho la atención es que usted decía que usted no estaba vendiendo un curso, o sea, usted no me estaba, no es que yo pago, pues digamos, trabajar con usted y me da como el material, ¿sí me entiende? Sino que me das eso, me das un método. Y al final es aplicable para cualquier otra cosa, como al final para todo, sí, porque pues es aprender. Mm, entonces yo siento que, porque yo sentía que yo estudiaba lo típico, entonces veía la pregunta, la revisaba, hacía el resumen y hasta ahí quedaba, hacía una que otra pregunta de eso y listo. Seguía con las preguntas al azar, volvía y salía y no me acordaba de lo que había bien como hecho. Yo lo que hacía en la universidad, pero como son exámenes que ustedes le dicen, listo, este mes es esta rotación, al final del mes tenemos el examen y usted solo se dedica a ver esa rotación, esa especialidad, pues obviamente uno lo pasa. Entonces, ya con esto era un juego totalmente distinto. Entonces yo dije, bueno, pucha, ¿cómo hacer para aprenderme todo esto? Uno, temas que no me gustan claramente. Dos, que es muy necesario. Tres, ya el hecho de que si solo me estoy dedicando a estudiar y no estoy avanzando, estoy estancado, pues tengo que buscar solución. Entonces, pues nada, fue como, pues hagámosle con Juan. Sí, fue como un acúmulo de cosas que me llevó ya a buscarlo. Y cuando inició a trabajar conmigo, como lo menciona, obviamente el hecho de cambiar el método de estudio, como a hacer algo diferente, empezar a hacer algo diferente a lo que Ujú. hacía en la universidad, pues obviamente es un choque. ¿Cómo solía estudiar en la universidad y cómo estaba estudiando pues para el STEP antes de trabajar conmigo? Sí, pues el método totalmente distinto. Yo siempre me iba con lo clásico y como hacía en la universidad es que me hacía mi resumen a mano, ¿cierto? En un cuaderno. Mm, lo hacía el tema, o sea, leía el tema, el artículo, bueno, lo que tuviese que leer, sacaba como ideas principales, iba haciendo lo típico, bullet points, si acaso alguno que otro mapa, como mental, pero mi estrategia, pues, cuando estaba en el examen, era acordarme de la página, o sea, acordarme como una foto de la página y cuando me ubicaba ahí,
Yo decía, listo, yo me acuerdo que, no sé, fisiopatología estaba arriba y abajito estaba factores de riesgo y boom, como que ahí me acordaba, sí, como tal imagen mental, pues, ese era, pero pues no lo tenía tan bien estructurado. Entonces cuando yo empecé a ver el programa, yo dije como, "Bueno, pucha, yo realmente no tengo un sistema, no tengo un esquema claro de uno, dos, tres, tengo que hacer esto para acordarme, ¿sí? Como si no me acuerdo por acá, entonces llego por otro lado, que es lo de las relaciones, pues, en cuanto a lo de el método. Entonces, cuando vi que empezó a funcionar, pues no, súper bien. O sea, yo me acuerdo perfecto del primer esquema que hice. Sí, me acuerdo perfecto. Entonces, pues yo dije, no, súper, súper bien. Ujú. Súper bien. Y eso me parece que es clave como estar dispuesto a cambiar las cosas que uno está haciendo. Y yo creo que si de algo he notado, sufren los médicos al iniciar como esta preparación de exámenes de residencia, ya sea Colombia, ya sea para Estados Unidos o para otro país, es, digamos que un tema de ego muy fuerte, Uno es muy de, terco, es eso. Sí, 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 sí. Entonces digo, no, pues si me sirvió por 6 años esto, pues para pasar la carrera bien, entonces ¿por qué no me va a servir para el examen? Y sí, no, lo que usted dice es un tema de ego. Y usted lo dice muy claro en los videos al comienzo. Usted dice, tiene que hacer caso, o sea, tiene que hacer paso por paso lo que yo digo. Entonces suena obviamente como un poco radical, ¿sí? Pero pues al final eso es lo que sirve. O sea, lo mismo pasó con lo de las redes, todas esas vainas de darse un tiempo de borrarlas y yo decía como, ah, pero ¿para qué las borro si ahí las tengo? O sea, si no me meto y ya, ¿no? Y eso marca la diferencia. Pero sí, sí, es un tema de ego fuerte. y es complicado justamente porque está ese sesgo de si ya me funciona en la universidad, ¿por qué no me va a funcionar acá? Pero son dos situaciones completamente diferentes Exacto, exacto, exacto. y no tiene Y, mucho sentido al final del día continuar haciendo lo mismo si y ya, esperar, exacto, sí. Entonces, y yo también lo que veía acá es que igual, pues a diferencia del STEP, usted solo tiene una oportunidad, pues usted lo puede repetir varias veces, como dos, tres creo, pero pues nosotros como médicos internacionales, si usted no lo pasa en la primera, pues, ya quedan por debajo de la lista y porque es como un filtro. Entonces, para especialidades muy competitivas y como quirúrgicas, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, como que ahí sí usted tiene que quemar los barcos para presentar por ejemplo, para pasarlo. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, acá en Colombia, pues si usted pierde el examen, pues nada, lo perdí, listo, al otro año, a los otros 6 meses, pues me presento a ver si lo paso. Entonces, como que usted no tiene esa necesidad realmente de estudiar, a menos de que lo quiera verdaderamente para pasar el examen. Entonces, nada, entonces lo que hace la mayoría de gente, pues yo también mientras que me estaba preparando para el STEP, igual me presenté 3 veces a la universidad, a las universidades de acá, pues, y no pasé. Entonces, pues, si usted no estudia para el examen que va a presentar, pues las probabilidades de que pase realmente son muy bajas, son muy bajas. Entonces, suena todo, bobo escucharlo, pero mucha gente no entiende eso. Mucha gente cree que por sí, arte de magia va a pasar. no, 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 y sí, y yo también creo que es que mucha gente piensa, todos tenemos un residente R1, R2, pues cuando éramos internos estudiantes, que el man nos decía, o la vieja nos decía como, no, yo no estudié, me presenté y pasé. Entonces uno cree que uno va a ser esa persona. Y puede que sí, o sea, puede que sí. Yo tengo amigos que igual son muy buenos y han pasado. Tengo amigos que han estudiado mucho y han pasado. Tengo amigos que han estudiado mucho y no han pasado. O sea, es que hay de todo, ¿sí? Entonces a usted quiere asegurar que usted va a ser ese pequeño porcentaje de los residentes que pasan, que pues no estudiaron tanto y pasaron, ¿sí? Que al final lo importante es pasar, pienso yo. Pues Sí, listo, sí, pero pues uno tiene que jugar con las probabilidades y entre usted más estudie, pues más probabilidad tiene de pasar, punto, es eso. Entonces, ahí está como el riesgo, pero pues acá usted pierde el examen y nada, se vuelve a presentar, no pasa nada. Se puede presentar a muchas universidades y listo, a la que pase. Es como el pensamiento colectivo. sí. Entonces, pues,
nada, como que hay cada quien. Claro. Y justo hablando ahorita del tema de los recursos y demás, digamos, bajo su experiencia, ¿qué recomendación le daría a una persona que dice, es que yo estoy seguro de que si compro un curso de información, o sea, material de estudio, voy a pasar? ¿Qué recomendación le daría? Pues es que no les, o sea, es que ni siquiera es necesario comprarlo, porque no, todo lo puedes encontrar gratis, digamos, en internet. Sí, usted puede encontrar todos los recursos gratis en internet si se pone en la tarea, pero es que eso no le garantiza que usted lo pueda aplicar al examen. Es la cosa, o sea, el examen no son preguntas repetidas, el examen siempre son preguntas distintas. Entonces, y si es un tema, son todo medicina, o sea, si son temas muchos, son muchos temas, perdón. O sea, nada, el hecho de solo comprar el curso no lo va a hacer pasar. O sea, es que es, no sé, uno piensa es que es muy obvio, mucha lógica, pero pues como que sí, la gente no lo ve. Entonces, digamos, pues también, digamos, como pues siendo muy sincero con el curso, pues como con el método, yo creo que también hay personas, y inclusive yo me pasó en un momento, que es que listo, yo dije, listo, empecé a trabajar con Juan, ¿cierto? Entonces ya, solo fue pagar y esperar a ver pues a que me suban los resultados. Y no, o sea, usted nos da las guías, o sea, pues usted nos va guiando en el proceso, todo el método, bla, 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 podemos hablar con usted, sí. Pero pues si uno no se pone las pilas y si uno no lo aprovecha, claramente no va a pasar, ni va a subir 1% en los puntajes. O sea, es que depende totalmente de uno y empezar a aplicarlo. De acuerdo. Sí, es eso, o sea, porque digamos, mm, uno dice, listo. Como que sí es más personalizado que otros cursos, claro, porque pues uno tiene la posibilidad de, o sea, escribirle a usted y usted nos responde, ¿cierto? O está como o el resto de personas como que uno puede empezar a hablar con ellos, bla, bla, bla. Pero no hacerse las falsas, pues como expectativas de que usted todos los días, a todos los que están trabajando con usted, Daniel, buenos días, póngase a estudiar. Pues claramente no, o sea, así no funciona. Y yo creo que a veces las personas tienen como esa percepción. Y no, o sea, depende, o sea, uno paga y listo, pero pues depende de uno aplicarlo y utilizar todas las herramientas que usted nos da, pues como para pues, pa empezar a mejorar. Sí, de Pero no es como acuerdo. que usted sea la niñera de uno que va detrás, como, oiga, ya estudió, como acuérdese que tiene que estudiar. Pues no, obviamente no. Sí, y ese es un tema, digamos, a mí me causa mucha risa porque yo creo que esa concepción de que uno paga y consigue resultados proviene justamente de los cursos de preparación, porque es que yo Eso. justamente hoy revisaba no voy a mencionar obviamente nombres, pero decía algo así como, ¿cuánto tiempo necesitas al día para prepararte para pasar a residencia? Y entonces decían que como entre 2 y 3 horas, pero eso basado en el tiempo que se tomaba ver los videos. Entonces, como que la Ah, premisa claro. era, veo los videos y Y con ver ya. los videos voy a pasar. Entonces, o sea, la persona que Ah, no. piensa eso llega y dice, no, pues entonces yo me pongo No, a lavar acá los platos, yo me pongo acá, no sé, camino, bla, salgo, no sé qué, no. y medio escucho y yo sé que voy a pasar, cuando la realidad es que es mentira. Y de hecho, me ha pasado también. He visto gente que entonces ni siquiera termina el curso, pero Mm. como un 70% dice, no, igual como no tengo que tener las respuestas perfectas, seguro con esto paso. Y Ah, ok. entonces Ajá. después, cuando no pasa, sobre todo acá en Colombia, obviamente, Ujú. dice, no, es que no pasé porque los cupos están comprados, ¿no? Porque Ah, sí. es como Sí. lo que suele pasar por acá. Ujú. Pero, digamos, respecto de lo que decía también, me parece muy importante aclarar eso, como que uno tiene que entender también que Es que en depende este de uno. momento de su vida, exacto, depende de cada uno de Ujú. ustedes, porque, o sea, ustedes creen o los médicos creen o podrían llegar a creer quizá que el especialista va a estar detrás de ellos como una niñera. La realidad es que no. Nunca. No, 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 no. No, eso no funciona así. Exacto. Entonces, sí, no toca todo, sí, eso es como, entonces ahí va la parte de la mentalidad, ¿no? Como que si uno se empieza a personar de su vida, pues, si usted hace lo necesario, va a tener resultados, punto, si no, no. O sea, no se puede, ese tipo de cosas como que no se pueden comprar. Entonces, sí, yo creo que es como una de las expectativas que a veces las personas tienen cuando compran algo,
totalmente falso, pues. Y sí, en cuanto a respecto a las horas, digamos, yo me ponía a pensar que uno tiene que hacer una balanza, ¿no? O sea, si, o sea, uno tiene que ser, yo obviamente no lo hice como así el ejercicio, pero pues yo digo, si yo se lo recomiendo a un amigo, digamos, digo, pues siéntese, piense y diga como, ahorita está trabajando, puede cambiar, puede renunciar, o sea, si está dispuesto a renunciar, de si acaso después buscar otro trabajo, o si pasa, pues súper bien, ¿no? Pero entonces sacrifique, yo qué sé, 6 meses para ponerse las pilas y estudiar lo que más pueda, porque si depende de un examen, pues porque no le va a meter toda la ficha. Ya obviamente vienen situaciones de que no, tengo un hijo, o bueno, de que no, tengo que, pues, más responsabilidades económicas, pues obviamente, no sé, planéese, ¿sí? Estudie mucho, digo, trabajé mucho tiempo, ahorré mucho tiempo, lo que más pueda, ¿sí? Como para darse un espacio de meses de solo estudiar, para, pues, nada, poder como mantener los gastos, pero dedíquese a estudiar, porque es que así a punta de que no, estudio en las noches, eso, 2, 3 horas, viendo solo los videos del curso que compré, de no sé qué, bueno, de los residentes, bla, 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 pues no va a pasar. Sí, puede que pase, o sea, sí, puede que pase, todos tienen ese caso, ese conocido de que pasó sin estudiar, pero pues puede que usted no sea ese. Entonces, ahí se quedan 2, 3 años. Sí, Ujú. y ahí es donde viene el tema de culpar a los demás, porque siempre es más fácil culpar a los demás Claro, que no, sí. que responsabilizarse uno mismo. Ujú. Y ahí hay un punto en el cual me gustaría dar clic, porque estoy de acuerdo con lo que menciona de que obviamente las personas tienen que planear, pues, digamos, cómo van a llevar a cabo este proceso, pues, Sí, financieramente y bla, y con las sí, otras claro. ocupaciones. Aunque me causa mucha curiosidad, y yo lo digo porque yo era así antes y luego como que me desperté yo mismo de mi situación, y es que por alguna razón uno tiende, por ejemplo, a no preocuparse tanto por la perspectiva financiera cuando se va a dar gustos, Ok, sí. pero sí se preocupa cuando va a hacer cosas a favor de sus metas. Entonces, que hay un concierto en no sé dónde, que bla, que el último artista, que pues Karol G, alguna vaina, no, yo Ujú. voy porque es que esta gira y no sé qué, bla, y que ya armamos plan y tal, y entonces todo tiene que salir. Y Sí. buscan la manera, son recursivos. Y yo era así. Pero cuando se trata de las metas que uno tiene, como que uno tiene esa misma limitante de no, igual estoy justificado a no cambiar porque pues No, no que muy tengo caro, plata. muy, muy caro, ¿Sí? entonces, o muy caro, entonces no prefiero invertir en eso, sino que invierto en otra cosa, pues. Sí, sí, eso pasa. Y, y que, digamos, es que ese es el tema de quemar los barcos, ¿no? Uno tiene que ser muy consciente de lo que uno quiere. Digamos, yo ahorita, pues como fue en diciembre, mi examen fue el 26 de diciembre. Pues qué Navidad, qué novenas, absolutamente nada. Y no como por el hecho de decir como, uy, es que a las 11 de la noche voy a estar estudiando, a las 12 de la noche del 24 voy a estar estudiando, no, sino porque necesito dormir. Necesito dormir para el 25 no estar cansado, que no se me acumulen las cosas y el 26 pues poder dar el examen bien. Para uno es obvio, ¿cierto? O sea, ni hay que dudarlo ni preguntar como, uy, ¿será que hoy paso tiempo como con mi familia en Navidad? Pues no, porque para uno ya es obvio, pero es porque llevamos como este proceso de cambiar como esa mentalidad, o sea, eso es como un no negociable, ¿sí? En cambio, si uno no es como tan consciente de esas cosas, dice, no, pues al final listo, entonces, o voy al concierto o salgo, pues no sé, es viernes, entonces salgo, pero salgo hasta las 12 1, y duermo 6 horas, y me levanto y empato el día, pues no, como que uno tiene que ser muy consciente y tiene que ser muy responsable allí con uno mismo, no sé, y pues cumplirse, sí, eso es. Pues la verdad, y sí, esa es la mentalidad de muchas personas. Yo también era así. Yo creo que en algunas cosas todavía soy así, pero pues la idea es como ir cambiando, ¿no? Sí, recuerdo que al principio cuando iniciamos a trabajar juntos, la primera conversación que tuvimos fue yo literal por una hora diciéndole las cosas. Sí, sí, así, de ¿Qué frente. recuerda de la conversación? Porque yo creo que
antes de que le dé la oportunidad de conversar, de mencionar las anécdotas que van a ser bien interesantes, simplemente me gustaría dar un punto y es que yo prefiero decir las cosas en la cara, porque igual la gente va a sentir esas cosas por su cuenta después. Yo prefiero que ellos las identifiquen meses antes para que van a Claro, buscarlas en vez de que se estrellen con la realidad después. claro. Yo me acuerdo de algo que me... Hubo dos cosas en particular que usted me dijo que yo me quedé como pensando mucho. De las primeras veces que hablamos. La primera fue que usted me preguntó cómo piense en esas personas que han dudado de usted, en esas personas que le han dicho como usted no puede pasar o usted no es capaz. No sé, yo afortunadamente como que nunca he estado en esa situación, no sé, es como que me rodea de personas muy buenas, entonces como que pues son buenos amigos, son buenas personas y como que todos me han apoyado. Entonces yo decía, fue pucha, entonces ¿qué decir? Entonces tienen que dudar de mí para entonces yo poder como coger esas ganas, esa energía y sacar las cosas adelante. Y pues no. Y el trasfondo de eso era como, bueno, si todos creen en mí, entonces yo por qué pues no, sí, como que no me tengo como esa misma confianza de decir como, nada, listo, voy a pasar el examen o voy a hacer tal cosa y ya, sin dudarlo. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta como, bueno, el problema es más como mío, ¿no? De cómo yo me percibo, como yo, mis limitantes, pues, que uno cree que tiene, las creencias. Entonces, esa fue una de las cosas que más me dejó pensando mucho. Y la otra, pero fue un poquito más adelante, fue cuando yo decía, como no, entonces es que siento que mi agenda está muy, o sea, mi agenda o la manera en cómo distribuyo el tiempo está como muy compacta, como que no queda tanto margen para que si me paso 5 minutos haciendo tal tarea, entonces no voy a poder hacer la siguiente y se me va entonces la tarde, como que pierdo la tarde. Y usted me dijo, pero entonces póngase a pensar cómo hace Nicolás también, Nico, que ese man trabaja y hace demasiadas preguntas, las pasa todas al dashboard y el man siempre está 90 y pico % en los simulacros. Lo mismo con Anet, me pasó también mucho con Anet, o sea, yo decía, si yo no estoy trabajando y estoy dedicado solo a estudiar, y ellos sí trabajan y están haciendo casi que el doble de las cosas que yo hago, como que uno, bueno, me toca replantearme ahí un poco la vida, o sea, si ellos pueden, pues, eventualmente yo también debo poder, porque por temas de tiempo es imposible que no pueda, si ellos pueden, Muchas ¿sí me hago entender? personas, sí, claro, muchas personas creen que las cosas son imposibles hasta que llega alguien que les demuestra que son posibles y de hecho así fue la manera en la cual las personas o la gente en el mundo consideró posible correr la milla en menos de cuatro Ah, minutos. Roger Bannister, que ujú, justamente eso estaba, lo vimos. creo que estudiante de medicina o médico, una de las dos, Ujú. fue el primero en correr una milla en menos de 4 minutos. Y después de eso, mucha gente empezó a lograr correr una milla en menos de 4 minutos. Y entonces al final del día es eso, ¿no? Como las personas que están viendo este testimonio, que ven el step muy lejos, Daniel es la muestra de que si te sientes estancado, pero si cambias las cosas, puedes pasar el step one. Sí. El punto es que hay que tomar ese primer paso, cambiar las cosas y quiero hacer clic en eso. ¿Cuáles fueron las principales cosas que cambió para poder cambiar sus resultados y lograr al final del día pasar? Varias. Algo que usted siempre me decía, o que nos repite mucho, y es como eliminar la ambigüedad. Entonces hacer las cosas no tan específicas, pero sí planear, o sea, planeé la semana, planeé qué temas va a estudiar, planeé cuántas preguntas va a hacer, planeé a qué hora es que va a desayunar, a qué hora es que va yo qué sé, a hacer ejercicio, a qué hora es que va a pasar las cosas al dashboard. Planeé como esas cosas, ¿cierto? Y empecé chequeando, que usted va cogiendo como el ritmo. Esa fue las primeras, yo sí planeaba, pero decía como martes, yo qué sé, patología, ya, dejaba así, ¿cierto? No era como patología, yo qué sé, pulmonar, o patología pulmonar, o específicamente de tumores de pulmón, bla, bla, bla. Entonces, eso fue algo que empecé a cambiar, como a planearme mucho mejor.
La importancia de dormir. Uf, eso yo creo que fue un gran cambio para mí. Dormir bien, ¿cierto? Ser muy juicioso como las horas de acostarse y levantarse. Ah, bueno, porque esa es la otra, como que empecé a, a- a cambiar todo también mi esquema durante el día. Entonces, hacía ejercicio igual también en la mañana, pura mañana, 4:30 de la mañana, a 5:30, 6. Y ya después del resto sí tenía el día libre, pues, para estudiar. Entonces, ese fue uno de los cambios también que me sirvió mucho. ¿Qué más? Ay, bueno, y sí, yo creo que, digamos, TikTok, yo lo borré, lo volví a bajar hasta después del examen. Digamos, desde como octubre, yo creo, septiembre, no lo tuve. Instagram tampoco le puse el límite del tiempo y con las aplicaciones estas, nada, al final no me metía, no los usaba. Entonces, pero pues uno perdía mucho tiempo ahí, uno pierde mucho, mucho tiempo y es una distracción muy grande. Entonces, eso fue de los grandes cambios. Yo creo que principalmente eso. Pues así como que me acuerdo como a grosso modo. Y Ujú. respecto al método que cambió, que dejó de Mm, hacer, entonces ya sí. estaba haciendo resúmenes, que era como estudiaba en la universidad, Ujú. de pronto hacía algún mapita ahí, pero ¿qué fue lo que cambió para poder cambiar sus resultados? Entonces, no complicarme tanto con los diagramas, ¿sí? Es decir, yo también, muchos de mis diagramas eran muy cortos y eran cosas muy específicas que necesitaba saber. Boom, como que no me ponía a escribir un libro en diagramas, pues no. O sea, como que lo hacía muy simple y lo hacía muy a conciencia, ¿cierto? Porque es que también me pasó en una época que hacía el diagrama, pues, como por salir del paso. Entonces no era como yo haciendo el active recall de, bueno, si pasa esto, bla, bla, bla. Aprendí a hablar solo como muy bien. Entonces, a hablarme a mí mismo como repitiendo las cosas y repetidera tras repetidera, porque lo que usted dice es un juego de volumen, tanto de preguntas como usted está repitiendo los conceptos constantemente, que a uno se le quedan las cosas. Y esa es la particularidad del STEP, que se repiten los temas, solo que los preguntan en maneras distintas, muy distintas, pero al final el concepto es el mismo. Y eso me lo decía Susana, pues al comienzo, cuando ella estaba. Ella me decía, eso se repite, solo tienes que hacer muchas preguntas para tú acabar las posibilidades de que te salga una pregunta tal vez como redactada distinto. Entonces, en los diagramas lo que iba cambiando es que, o digamos, a veces escribía toda la pregunta o como las palabras clave y nada, como con las conexiones. Veía el diagrama, literalmente como que lo veía, me lo grababa, repetía un poco las conexiones, las relaciones, ¿m? Como para en el momento de estar respondiendo a la pregunta, yo decir como, nada, me acuerdo de la foto del diagrama y de alguna palabra y ya poder llegar como a todas las demás relaciones. Eso es muy importante. En cuanto al dashboard, pues sí es como el coco, ¿no? Al comienzo, eso nos da muy duro a todos, uno siente que no le rinde pasar las preguntas. Digamos, bueno, ahí fue cuando usted me enseñó, pues nada, yo soy una pelota para Excel y esas cosas, como que nunca lo había usado bien como debía usarse. Y eso que nosotros lo usamos pues como lo más mínimo, no es tan complejo al final. Pero, pues digamos, ya usted me dio ahí como los tips de cuando tenga la pantalla dividida, de los comandos, bla, 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 mejor dicho, para hacer todo mucho más rápido. Entonces, cosas tan simples como, digamos, poner la fecha de toda la semana. Entonces yo los domingos en la noche, en el dashboard, me metía y ponía, sabía que los lunes tenía que hacer 80 preguntas, pues todos los días. Entonces hacía, de una vez escribía la fecha, las fechas, y eso me ahorraba tiempo. No sé, o sea, eso me ahorraba mucho tiempo, como el hecho de tener las fechas listas y solo empezar a llenar, a llenar, a llenar. Eso me sirvió mucho. Eran como cambios así chiquitos. Mm, y ya, realmente pues como que sí son cambios así que uno iba viendo, porque es que uno también tiene que adaptar el método a lo que a uno le sirva, ¿no? O sea, uno no puede como, o sea, el método sí es muy bueno y todo, pero digamos, digo, no gastar tiempo, entonces uno tiene pegadas las técnicas, ¿no? Las técnicas ahí en los post-its. Pues si yo veo una pregunta y no me voy a poner ahí a gastarme minuto y medio viendo todas las técnicas a ver cuál le pega, no, sino que uno tiene también que ir viendo cuál es la que más le sirve y bla, bla, bla. Sí, de acuerdo. Ujú.
al final del día, pues hay un componente muy grande en la capacidad que tenga el indio de usar la flecha, ¿no? Sí, también. Pero justamente para allá iba. ¿Qué importancia le das al hecho de que cuando tenías dudas te dábamos respuestas específicas a tu caso para mejorar tus resultados enfocado pues en tu proceso? Sí, no, eso es muy importante, eso, o sea, la importancia sí, total, porque pues, porque es que cada caso es distinto, sí, y eso es verdad, cada quien aprende distinto, pues como que cada quien lleva un ritmo distinto. Si uno se pone a ver los diagramas de todos son muy diferentes, no son para nada similares. Ujú. Entonces, el hecho de, si uno tiene una duda, poder contar con ustedes es muy importante. Mm, ya bueno, ya otro tema es cuando empiezas a trabajar como a uno, que uno pues cuenta más como con ese espacio, pero de lo contrario, es relativamente rápido, era relativamente rápido, y algo que nos choca y me chocaba a mí mucho al comienzo, era que usted me decía como, ¿por qué cree que pasó eso? ¿Cierto? Como para uno mismo llegar a la respuesta, porque pues uno tiene la respuesta. Entonces, obviamente uno espera que si yo le pregunto algo, usted me diga, no, mire, yo qué sé, la solución es esta, ¿sí? Pero usted nos empieza a preguntar de una vez, como, bueno, ¿qué cree que podría cambiar? Como, ¿qué cree que podría mejorar más? ¿Por qué cree que pasó eso? Entonces ahí viene un poco lo del ego y pues más que todo lo del ego, como el carácter de cada uno. Digo, a mí eso yo lo odiaba, yo lo odiaba al comienzo, pero entonces ya antes de hacerle cualquier pregunta, yo decía como, bueno, ¿qué me va a decir Juan? O sea, yo le pregunto esto, yo estoy pensando en esto, ¿qué me va a responder Juan? Entonces Juan me va a decir, ¿por qué cree que pasó esto? Entonces yo digo, bueno, pues porque creo que pasó eso. Y eventualmente llegaba, entonces a veces como que ni le preguntaba. O bueno, ya después como que rectificaba con usted o algo. Pero lo bueno es que usted está ahí, o sea, o sea, yo sé que usted trabaja mucho y como que obviamente cada vez crece más el programa, cada vez son muchas más personas, ¿no? Entonces, pues, y todo el mundo preguntándole, bueno, yo no sé cómo se manejará esa vaina, pero pues es duro. Pero pues digamos, en mi caso en particular, pues nada, usted siempre estuvo ahí. Entonces, eso sí, muy importante. Y ahí me gustaría hacer doble clic a algo y es, uno a veces quiere que alguien le dé las respuestas, pero la razón por la cual a mí no me gusta dar respuestas, sí, el método, bla, tal, pero la razón por la cual a mí no me gusta dar respuestas es porque yo no quiero tener o preparar médicos que sean débiles en residencia. O sea, yo quiero que los médicos que yo forme luego en residencia sean los mejores residentes y no van a llegar allá si van a buscar siempre que alguien les solucione los problemas, sino que lo que yo voy a hacer es empoderarlos lo suficiente como Mm. para que sean capaces de resolver su propia situación, porque adivinen qué va a pasar el día del examen, va a ser ustedes frente al examen, ¿a quién le van a poder Sí, preguntar? no hay de A otra. nadie. Sí, no, sí, es muy válido. Y es, ujú, sí, es fundamental, definitivamente. Y creo que, de nuevo, o sea, me parece a mí que desafortunadamente la forma en la cual la gente está acostumbrada a llevar estos procesos de preparación para residencia es justamente la opuesta, porque los cursos de preparación funcionan así. Yo te doy la información, te doy las respuestas y ya, y me olvido, y tú verás. Y luego, si algo pasa mal, es mejor echarle la culpa a los otros, no te responsabilices tú, porque no es tu culpa. Sí. Y si alguien quiere eso, de pronto está viendo el canal de YouTube incorrecto, porque de Puede mí ser. va a esperar, de mí puede esperar la verdad. Y hablando de la verdad, me gustaría preguntarle a Daniel, ¿cree que el programa hizo la diferencia en que usted hubiera pasado el Step One? O sea, ¿qué cree que hubiera pasado si usted no hubiese tomado el programa? No, yo sí siento que hizo la diferencia por varias razones. O sea, hablando per se del método, sí me sirvió porque es que yo no tenía un método definido. Me voy a entender, ya ese es mi método, yo ya me quedé con eso, listo. Ya lo ajusté a mí, como me sirve, con eso estudio y me va bien. Pero antes de haber trabajado con en el programa, obviamente, pues no estaba viendo los resultados y ya. Entonces, que a mí me sirvió y pues digamos a otras personas no les sirvió o algo, pues
no sé, yo siento que si es, es como lo que, o sea, yo cuento mi experiencia personal. A mí sí me sirvió, a mí sí me sirvió. A lo largo de que fue pasando el programa, como que sí uno va teniendo más expectativas, pero uno las va cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces, igual, así estamos trabajando usted directamente con usted, como que no, y usted no era mi niñera, usted no estaba detrás de mí. Es que yo creo que es uno de los más, de lo que yo he visto, que a veces más la gente como que se queja o tiene dudas, dice como, no, pero es que eh, yo siento que no es como tan personalizado, pero pues es que uno, o sea, es personalizado en el sentido de que usted va a estar ahí como para aclarar dudas y eso, pero no es como que usted nos esté enseñando pues medicina otra vez y nos esté enseñando todo el tiempo pues las cosas, ¿me va a entender? Entonces, no sé, ese método así como estuvo, a mí me funcionó, punto. Entonces, sí hizo la diferencia. Dos, en cuanto al dashboard, el hecho de usted ver como qué preguntas se iba repitiendo y qué preguntas siempre tenía mal, porque como son como 4.000 preguntas que tiene el banco de YouWorld, más las preguntas que uno hace los NVMe, son un poco de preguntas que uno pues tiene que estudiar. Entonces, el hecho, entonces a uno se le olvida como, ay, esta la tuve mal hace 2 meses, pues uno no se acuerda de eso. Entonces en el dashboard sí es una forma de organizar muy bien. Usted saber, otra vez tuve mal esta pregunta de patología, otra vez tuve mal la misma pregunta de, yo qué sé, factores de riesgo. Entonces, eso es muy bueno. Lo de la tabla dinámica, a mí se me hizo muy bacano. A uno le ahorra todo el tiempo del mundo. Entonces, chévere por esa parte. Algo que sí siento que fue un gran plus de lo del método, pues digamos del programa, perdón, fue encontrar como, yo cuando inicié a prepararme, yo me acuerdo perfecto, yo decía como yo no necesito comprar nada, ¿sí? No necesito meterme a ningún curso, no necesito hablar con nadie porque pues yo tengo la información, ya pagué los recursos, ya necesito yo aprendérmela. Yo no necesito estarle reportando a nadie, no necesito como de los demás, ¿sí? Como no necesito compañía. Obviamente cuando yo empecé, cuando pues ya empecé a trabajar con usted, cuando empecé a conocer a Georgina, cuando empecé a conocer a Lady, sobre todo con ellas dos, que fue como con las que más tiempo estuve como que compartimos, eso sí hizo mucho la diferencia. Ese acompañamiento sí hizo la diferencia, el mastermind obviamente hizo la diferencia. O sea que uno dándoselas porque se levantaba a las 5 de la mañana, como, uy, soy un madrugador, pues, y está usted a las 4:30, 4 de la mañana hablándonos, o está Georgina, o está Lady, entonces uno dice, bueno, como que ni tanto, ¿no? Entonces uno se empieza a contagiar de eso, y si obviamente, si usted se rodea de esas personas, pues le va a ir mejor, punto, no hay de otra, no hay de otra. Entonces, eso a mí me sirvió demasiado. Demasiado, porque yo no hablaba con nadie, o sea, listo, uno habla como con los amigos y eso, pues normal, pero pues no, o sea, digamos, con ellos sí se formó una amistad muy bacana, porque, con ellas, perdón, y pues con usted, porque estábamos todos en el mismo cuento, como en la misma sintonía. Entonces, a mí, personalmente, a mí eso me ayudó demasiado. Entonces, con Lady, o sea, es que siempre con ustedes, como que salió tal pregunta, hablábamos de eso, no sé qué, un ratico, que cómo te fue hoy, o sea, siempre o sea, el hecho de en la mañana, como decir, como, hey, como yo qué sé, ¿qué hubo? Vamos a darla toda hoy. ¿Sí me entiendes? Esas bobaditas. Yo siento que eso sí marca una diferencia. Creo que eso lo decía Huberman en un video, como tiene que estar, como consigas a alguien para todas las mañanas, como check, como un Ujú. check on. Entonces, no sé, eso como que no estaba planeado, simplemente como que llegó, pero pues fue muy bueno. Vamos al examen. Sí. ¿Cómo se sintió al momento de presentar el examen? Sí, no, sinceramente, mal. O sea, mal. Yo le dije, yo salí de ese examen, yo dije, no, ya. O sea, no es como de eso de que esas personas de que dicen, ay, no, o sea, que ya estudian un montón, y llegan el día del examen y dicen, ay, no, yo no estudié nada, me fue mal, y van y sacan como 5. No, o sea, yo realmente en el examen me sentí mal porque primero las preguntas, los párrafos de las preguntas, sí, el STEM era muy largo, más largo que, o sea, es que hay preguntas en los NVMEs que son dos líneas y usted ya sabe la respuesta, ¿sí? Aquí yo no creo que lo hagan como para confundirlo, simplemente es como para hacer el caso clínico, muy completo.
Entonces, ¿sabes? Si usted le van a preguntar, yo qué sé, como, mm, no sé, de qué color es la uña del paciente, yo qué sé, le ponen signos vitales, le pone laboratorios, un poco de recuentos de no sé qué vainas, le pone antecedente del papá, de la mamá, ¿sí? Que cuánto pesó a nacer, un poco de bobadas, que a usted lo distraen, ¿sí? O como que no lo dejan enfocarse en las cosas que realmente están preguntando. Entonces ahí como que uno sí recalca mucho la técnica de primero vea la pregunta, las respuestas y ahí sí busque, pues lea, perdón, la pregunta. Entonces, independientemente de que en los simulacros manejara muy bien el tiempo, yo siempre me iba el día del examen, si sentía que estaba quedando muy justo, muy, muy justo. Cada bloque muy justo. O sea, marica, 1 o 2 minutos como que me sobraban. Entonces, eso a uno pues le iba aumentando un poco la ansiedad, ¿no? Entonces yo decía, pero bueno, un bloque nuevo va a estar fácil. Yo siempre me repetía, es un bloque nuevo, este va a estar fácil. Claramente no pasaba. O sea, yo sentía que todas las preguntas eran difíciles. Habían preguntas, obviamente habían preguntas que yo decía, esto lo hace, esto ya lo vi, esto sí se parece, bla, 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 las respondía mucho más rápido. En mi caso en particular, mucho de ética, preguntas de ética, que yo siento que esas a uno como que le ayudan a subir el porcentaje porque no son tan difíciles. Pero digamos, lo que sí pude ver, digamos, cuando yo hablé con Anet, el examen fue totalmente distinto y fue en la misma época, ¿no? Entonces a ella le salieron muchas imágenes, como que le estuvo muy complejo, muy complejo. Pues a lo que le entendí, en cuanto al mío, fue pura histología, pura patología, eh, no, horrible fisiología, ¿sí? No, no tuve tantas imágenes, no tuve tantas gráficas. Todos los exámenes, entonces yo me acuerdo que todos me preguntaban, venga, entonces, ¿qué preguntan? ¿Cómo fue? No sé qué. Yo les puedo decir como que preguntaron, pero al final del día son exámenes que van a variar de día en día, varían. Las preguntas yo no sé cómo funcionan, las revuelven alguna vaina, pero los exámenes son distintos y son más largos. Entonces, yo lo sentí duro, difícil. Entonces, nada, obviamente esa espera desde que uno presenta el examen hasta que le dan el resultado, que son 2 semanas aproximadamente, horrible, pues horrible. Por más de que yo creo que yo presenté el examen y al otro día me fui a viajar con mi familia. Dije, listo, no voy a pensar en el examen, pero pues qué, o sea, todos los días a toda hora una pregunta, uno sigue pensando y si uno sigue recordando las preguntas, pero pues no hay nada que hacer, o sea, esperar. Pero no, realmente el día del examen, para mí, no estaba muy ansioso de que colapsara entre preguntas, no. O sea, estaba tranquilo en el sentido de que iba pasando pregunta por pregunta, pero yo no salí con esa confianza de, uff, ya, del 100%. No, para nada. ¿Y cuando recibió el resultado, qué pasó? No, pues ¿Cómo fue ese imagínate. momento? O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo fue? Cuando yo resulté, precisamente, yo sabía que salían los miércoles el resultado, ¿cierto? Salen los miércoles y en la página dice de 2 a 8 semanas después de haber presentado el examen. Se puede demorar. Pero usualmente son a las 2 semanas. 2 semanas, los miércoles, sale el resultado. Le llega uno un correo diciendo como ya puede revisar su resultado en la página. Yo estaba ahí haciendo un trámite, estaba renovando el pase de conducción aquí. Entonces yo estaba normal, estaba sentado ahí con un bobo esperando mi turno, pues normal, ¿sí? Y de la nada me llegó el correo. No, y yo apenas veo el correo, de una vez el corazón empieza a mil. Yo creo, yo empecé como a sudar frío. Yo dije, pucha, me voy a desmayar acá. Llegó el correo y yo dije, no, lo voy a abrir en mi casa. En mi casa lo voy a abrir. Si necesito hacer catarsis, alguna vaina, pues será en mi casa, no va a ser aquí enfrente de todos, pues. Entonces, nada, dije, ahí lo voy a dejar. Pero como a los 2 minutos me escribió una amiga que preciso, por coincidencia de la vida, ella también lo presentó el 26, lo presentó el mismo día que yo y me escribió como, ay Dani, ya salieron los resultados, ¿cómo te fue? Y yo dije, no, estoy haciendo una vuelta, no lo voy a ver todavía. Y yo le dije, y pues a ti, ¿cómo te fue? Me dijo, no, pasé súper bien, súper bien. Yo, no, pues qué felicidad también, porque uno se emociona también, como pues, porque uno sabe que la estudiadita, pues, es dura. Entonces, yo, no, felicitaciones, bla, bla, bla. Duré como 3 minutos sentado y no aguanté. Dije, nada, me voy a meter. Y ya me metí y listo, eso se abre un PDF, es como un link y de una vez abrió el PDF y yo, paz, y yo, uf, ya. O sea, no salté así, pues porque había muchos, pues, o sea, era un sitio pues en silencio y todo el mundo, sí, haciendo trámites, pero no, una emoción gigantesca.
Yo una vez sentí un peso, como un alivio. Y yo, bien, bien, man. Entonces, nada, ya, screenshot. Y empecé como allá a contarle, pues, como a mis papás, a mi familia, mis amigos, ya, eso. Entonces, no, una felicidad, o sea, y sí, es como esos logros, de esos que hablamos, que uno nunca celebra sus logros, ¿no? O pues yo tengo esa particularidad, no sé, como que pasé a medicina, X, me gradué, X, todo el mundo se gradúa, todo el mundo hace, ¿no? Entonces como que nunca, en verdad, como que me tomé el tiempo de celebrar las cosas que uno hace, ¿no? Que uno, por tanto, trabaja, y este sí fue como, uf, o sea, fue como muy bien por mí, pues, o sea, como que hicimos las cosas bien, o sea, estudié lo que más pude, las cosas salieron. Entonces ese fue como de los logros personales que me costaron porque es que la estudiada fue dura. O sea, si usted me pregunta, yo no soy, bueno, también como yo no soy ese estudiante que, o sea, me va bien, sí, en las rotaciones me va bien, me la llevo bien con los doctores, con mis compañeros, normal, salgo, sí, normal. Entonces, nunca estuve como tan enfrentado a esa situación de, pues, pucha, tengo que clavarme a estudiar temas que definitivamente odio, genética, bioquímica, pues medicina interna, a mí esa vaina no me gusta, y todo el examen es de eso. Entonces fue como, bueno, o sea, si soy capaz de hacer cosas que no me gustan, yo siento que es una habilidad que uno debe sí o sí como desarrollar, ¿no? Hacer las cosas que a uno no le gustan por un buen determinado tiempo, sin ver resultados al comienzo, porque si usted no sabe, si usted, obviamente usted sabe, pues al final como que yo tuve un pic, ¿no? De la nada, como que, puff, empecé a subir Sí, en como mis que no se veía resultados. nada y luego llegó un Sí, punto en el que todo escaló. sí, va como 50% en UWorld, 40 veces, entonces que 60, uff, bien. De la nada, yo tampoco me di cuenta, pero de la nada con Lady empezamos siempre a la par a sacar 70, 80. Un día como que sacamos a casi que 90, o sea, en UWorld, que son preguntas un poco más difíciles, diferentes pero difíciles, que la de los NVMEs. Entonces, no, pues muy feliz, eso sí fue una felicidad total. Claro, buenísimo. Y ya para ir cerrando, ¿qué le diría a una persona que está pensando en entrar al programa, que ha estado viendo mis videos, ha estado viendo pues lo que yo hago y todavía pues no toma la decisión? ¿Qué recomendación le daría? Sí, pues lo que yo le dije a mis amigos, porque pues apenas, pues usted subió como en sus historias, bla, 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 pues muchos me empezaron a escribir como preguntándome como, oiga, yo también estoy como interesado, pero pues no sé, como deme un feedback de cómo es el plan. Entonces es lo que yo llevo diciéndoles siempre. Es bueno, le sirve, sí, pues como tómese el tiempo, ve a ver si usted realmente necesita un método de estudio, sí, porque siento que esa es como la base de todo. O sea, si usted ve que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, está en un curso de no sé qué, que solo el material no le sirve, pues ¿para qué seguir ahí y no tiene los resultados? Pues es que es muy bobo seguir ahí. Entonces debe ser otra cosa que está fallando. Entonces, tómese el tiempo, piense qué es, si definitivamente es el tiempo, perdón, el método, que es que usted no retiene, que es que usted no, sí, no se acuerda de las cosas, es mucho tema y no sabe cómo organizarlo, pues para eso es un método, para eso es un sistema. Entonces, pues ahí siento yo que es cuando de verdad funciona el método y vale totalmente la pena meterse. También estar dispuesto a cambiar las cosas, a cambiar totalmente su forma de pensar, también tiene que estar dispuesto a que tomarse un poquito como más en serio el tema del examen, porque pues si sigue con la mentalidad de paso, digo, lo presento, no paso, lo vuelvo a presentar, no paso, lo vuelvo a presentar, no paso y eventualmente paso, pues se le va a ir el tiempo, la plata, bueno, todo. Entonces, pues, ser muy consciente, si está dispuesto a sacrificar, pues, actividades, yo qué sé, creencias, sí, como hábitos que usted tenga, pues, por si realmente lo que quiere, que usted me lo decía, como realmente quieren pasar o no quieren pasar, o sea, si realmente quiere, o sea, si usted se muere por eso, pues ahí es la señal, no necesita nada más. De acuerdo. Sí, Juan. Bueno, lo escucharon, Daniel. Si quieren conseguir resultados como el de él, si ya se dieron cuenta que el problema de ustedes era no la información, sino retener la información, saber cómo usarla, simplemente revisen acá abajo el video que está en la descripción para que vean cómo podemos trabajar juntos.
Y antes de terminar, Daniel, simplemente lo quería felicitar de nuevo por el proceso que llevó, agradecerle por el tiempo, obviamente, pero más allá de eso, por su compromiso, por cómo creció como persona, por cuánto sacrificio hizo, por cuántas veces usted muy probablemente dijo, no vale la pena estudiar, pero estudió igual, siguió creyendo en que era posible pasar y pasó. Eso tiene mucho mérito y como usted decía ahorita, aprender a hacer las cosas difíciles, incluso cuando esas cosas difíciles no le gustan, por un periodo largo de tiempo, es una habilidad que todo el mundo tiene que tener. Sí. No, muchas gracias, Juan. No, pues a usted yo ya le he dado un montón de veces las gracias. Eh, sí, sí, para mí sí fue una diferencia total y sí fue o sea, en retrospectiva uno dice, ay, sí, qué bacano, como un proceso muy lindo, pero pues usted siempre estuvo ahí como apoyándome, siempre estuvo ahí apoyándome, o sea, me llamaba también cuando hablábamos que yo decía, pucha, como que no, pues, estoy cansado, como que no quiero ni una pregunta más, usted estaba ahí, entonces muchas gracias por eso y también a todo el equipo de ¿qué? Pues de su curso, pues, del método, de todo el programa, perdón. Sí, también siempre estaban ahí pendientes. Carly, Susana en su momento, todos. Entonces, pues, muy bacana la experiencia. Bueno, listo. Nos vemos en una Vale, Juan. siguiente Claro que sí. entrevista.